más seguridad, mira la persona quien me da más confianza, ¿no? Entonces, a quien me da más confianza es Eric, porque no me está atendiendo, así que le voy a mirar a él. Bien. Los derechos humanos. Bueno, dicen que los derechos humanos son derechos inherentes a las personas para proteger la dignidad intrínseca. Pero como los derechos son progresivos y hablamos de derecho de personas, los derechos humanos han sufrido una modificación a través de los derechos del medio ambiente para proteger también a través de la Ley 300 de la Madre Tierra a la Madre Tierra, viendo esta como tutelando los derechos de la Madre Tierra como sujeto activo. En cuanto a las características de los derechos humanos, como todas y todos conocemos, el artículo 13 de la Constitución Política del Estado nos dice que los derechos humanos son inalienables, que los derechos humanos son inviolables, son indivisibles e interdependientes, pero además hace hincapié en la progresividad de los derechos humanos, porque aparte de mencionar en la Constitución Política del Estado, en el artículo 13, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 26, ratifica y le da fuerza a la progresividad como característica de los derechos humanos. En cuanto a la clasificación, se clasifican en 4 partes: en los derechos civiles y políticos, los famosos DESC, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos colectivos y, como les habíamos mencionado, el derecho al medio ambiente, que también está enmarcado en los derechos humanos. En cuanto a las normas para la protección de los derechos humanos, hemos puesto de manera histórica el reconocimiento de los derechos humanos en la Constitución. Empezamos con una norma que dice que la Declaración del Hombre y Ciudadano es el primer derecho de los derechos humanos, excluyendo así hacia las mujeres, ¿no? La segunda es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Pactos de San José, en el cual nos basamos bastante, y la Constitución Política del Estado. Pero de estas 4 declaraciones, son 2 declaraciones que se vuelven rango de ley. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se vuelve el rango de ley en la Ley 1978 y el Pacto de San José, o la Declaración y la Convención sobre Derechos Humanos, en el 1430. Cuando hablamos de bloque de constitucionalidad, todas y todos nos enmarcamos en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, que nos dice que la Constitución Política del Estado sería la norma suprema de todas las leyes y las normas, pero por la progresividad que hemos mencionado al principio y según los decretos 0110/2010 y 0085/2012, nos habla de que los tratados y derechos internacionales, las normas comunes y los principios y valores estarían en el mismo marco que la Constitución Política del Estado. Esto según el nuevo constitucionalismo o neoconstitucionalismo, que manda que el bloque de constitucionalidad ya no se basaría en la norma de Kelsey, o mal llamada norma de Kelsey, sino más bien tendría un carácter horizontal en cuanto al reconocimiento de leyes normativas. Y ahí estamos hablando del fenómeno de la convencionalización de los sistemas jurídicos, ¿no? Ya no la constitucionalización. Bien, se dan cuenta, mezcla varias cosas que ni siquiera se le han preguntado y lo han hecho complementariamente. Pero ahí me obliga a preguntar, está bien esa clasificación, pero internamente en la Constitución tenemos, por ejemplo, los derechos fundamentales, los derechos fundamentalísimos y los derechos humanos. ¿Habría diferencia entre estos 3 términos o son lo mismo para cualquiera? Los derechos fundamentalísimos serían los derechos de primer grado, es decir, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Entonces los otros derechos ya van derivándose como los derechos económicos, es decir, no tendría el mismo grado de intensidad de eso. La palabra intensidad está muy bien, pero no es la respuesta. Solo hay un derecho fundamentalísimo en la Constitución y es el agua, no el agua, derecho al agua. Y hay una explicación para esto. Los derechos humanos
son el reconocimiento internacional a nuestra dignidad de personas, intrínseco, lo han dicho ustedes muy bien. Y esos derechos humanos, cuando entran en las constituciones y en la nuestra, se vuelven derechos de primera, segunda, tercera generación. Y esos derechos son reconocidos en la primera generación como fundamentales. Ahí está la vida, en parte del derecho civil, el Código Civil habla protección a la vida. Pero es porque la Constitución está escrita para diferentes públicos. Si nosotros somos, lo dijimos en clase, si nosotros somos ciudadanos, ninguno de acá es juez, magistrado, entonces para nosotros no hay jerarquía en los derechos, por eso esos nombres no nos afectarían. Y eso está en el mismo artículo 13, ¿verdad? No se reconocerá jerarquía de ningún tipo. Pero lo fundamental y lo fundamentalísimo que sí existe es para el público que es magistrado, que es autoridad jurisdiccional o juez. Ellos, cuando resuelven causas, tienen que sopesar o ponderar y decir, este derecho al medio ambiente creo que afecta este otro derecho al patrimonio, ¿cuál hago valer ahora? Para ellos está escrito eso de la intensidad de lo fundamentalísimo versus lo fundamental. Y es por eso a veces que nos cuesta un poco entender por qué tiene agua si esto está loteado, ¿no? Entonces, porque la Constitución nos está obligando a que le puedan proveer. Claro, el agua es el medio por el cual haces valer la vida, está interdependientemente conectado. Entonces, la respuesta está que la clasificación artificial le corresponde al Sistema Internacional de Derechos Humanos, pero la Constitución está escrita para diferentes públicos. ¿Ya? Claro, lo que habíamos comentado también, si bien, como habíamos comentado en clase, de que si bien los derechos humanos están ligados o relacionados directamente a personas, ya los de cuarta generación ya están abarcando casi al medio ambiente, como y a los objetos, a la creación humana. A considerarlo como un ente, ya sea a un árbol, a un río o los objetos de la naturaleza. Sí. ¿Qué diferencia hay entre principios y valores? ¿Quién me dice? ¿O son lo mismo? Un ejemplo de principio o valor que esté en la Constitución. Son más camañas en principio, ¿no? Ya. Camañan derecho es. ¿Y el valor? El valor de la igualdad está en el 8.2, valor de la transparencia. Entonces, obviamente estas preguntas que estoy haciendo se las haríamos cuando sean la defensa oral. En el examen escrito no hay forma de que yo les repregunte, ¿verdad? Porque no voy a estar al ladito. Entonces tratemos de responder completamente o de cuidarnos con las palabras que usemos. O si podemos ejemplificarlo, ponte que te queda algo de tiempo y haces este diagrama. Podemos responder en las preguntas del examen escrito haciéndonos diagramas. Si hemos estudiado y nos hemos acordado más fácilmente así, podemos hacer eso. No necesariamente es escribir como poemas, o sea, toda una prosa. Pueden hacer así esquemas. Igual se los voy a poner como bueno, porque lo que se está validando es conocimiento. No que usted sepa escribir cursiva a mano, ¿no? Especialmente si su letra es un poco horrorosa. Sí, tenga cuidado y escriba con mayúscula y demás. Está bien, tiene muy buen conocimiento, tranquilo. Solamente son